Muy bendecido, bienvenido, bienvenida. Que le habla la pastora Evelyn Díaz del Ministerio Chamar, capitana del escuadrón El Emuná, que significa Dios es fiel. Como usted sabe, hemos estado compartiendo en estos días la cuenta de Homer. Y nuestra cuenta de Homer tiene que ver con la salida del pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. Y hemos estado hablando acerca de sucesos, de lugares donde estuvo el pueblo, donde caminó, donde se detuvo, y sacando de allí enseñanzas para prepararnos para la próxima fiesta que viene, que es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Hace poco estuvimos compartiendo del pueblo en Piairot, un lugar, ¿cierto?, que ellos estuvieron antes de cruzar el Mar Rojo. Y hoy día voy a hablar del pueblo hasta que llega a Mara. Entonces, pongámonos en contexto y vayamos a la historia. La palabra dice que cuando salieron ellos, ¿cierto?, de Egipto, acá estuvieron en Pihairot, dice que venía el pueblo, los egipcios detrás de ellos y venían para atacarlos, para destruirlos. Entonces el Padre, a través de Moisés, ¿cierto?, abre el Mar Rojo y ellos comienzan a pasar y a atravesar en tierra seca este mar. Dice la palabra que hacia su derecha, hacia la izquierda, estaban las columnas de agua y ellos caminaron por en medio del mar. Dice también que detrás de ellos venían los egipcios y que el mar los cubrió. Y dice la palabra que todos los egipcios fallecieron, todos murieron. Esta es una gran victoria para nuestro Dios eterno. Y el pueblo de Israel lo estaba viendo. Ellos estaban presenciando este poder sobrenatural de nuestro Dios eterno. Dice la palabra que cuando ellos llegaron a la otra orilla, dice que ellos hicieron un canto y cantaban felices por la hazaña de Dios, por lo que habían visto, porque no solo vieron cómo el Padre los guardaba en medio de Egipto. Cuando Egipto sufrió cada plaga, ellos no lo vivieron. Dios los guardó de cada plaga. Y también aquí pudieron ver Dios Todopoderoso mostrar su poder sobrenatural cuando abrió el Mar Rojo y los libró. Entonces ellos cantaban felices. Dice la palabra incluso que Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que era profeta, la profetisa le decía, ella tomó un pandero y comenzó a danzar y con ella detrás danzaban las mujeres. Yo me las imagino ahí como con la canción de Marcos Barrientos, echó a la mar los carros de Faraón, hey, hey, la, 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 la. Yo me imagino cantando porque la canción la sacó de ahí Marcos Barrientos, ¿verdad? Entonces ellas danzaban felices. Pero llegaron nuevamente al desierto de Shur. Entonces, ellos comenzaron a caminar, comenzaron a avanzar. Dice la palabra que les faltó agua. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, el agua era amarga. Por eso se llamaba Mara. Y comenzaron a murmurar. Mire, ¿cuántas veces nosotros no hemos vivido lo mismo? ¿Cuántas proezas Dios ha hecho para nosotros? Nosotros hemos visto el poder, no solamente en mi vida, sino en la vida de los más cercanos. He visto su poder manifiesto en mi salud, en las finanzas, conmigo misma. Pero a veces cuando vemos una circunstancia difícil, nuevamente nos falta fe, nuevamente caemos, nuevamente comenzamos a dudar, nuevamente viene todo, como que se nos olvida todo lo que el Padre había hecho. Muchas veces nosotros actuamos así. Yo le voy a leer la palabra en Éxodo 15, del 22 al 26. Dice así:
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Yahweh, Rafa, tu Dios sanador. Después de todas las maravillas que ellos habían vivido, después de todo lo que vieron, a la primera situación, ellos se olvidan de todo. La verdad que nosotros podemos vernos reflejados en el pueblo de Israel, porque nosotros así lo hemos hecho, no una vez, muchas veces, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero hay algo mucho más profundo. Nosotros hemos hablado muchas veces que el antiguo pacto es una sombra y tipo de lo que tenía que ocurrir después del Mesías. Lo hemos visto con las fiestas, ¿verdad? Sabemos que 4 de esas fiestas ya se cumplieron y que aún quedan 3 fiestas por cumplirse en la segunda venida del Mesías. Y mire lo que dice en 1 Corintios 10, del 1 al 3, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. El paso por el mar o atravesar el Mar Rojo simboliza el bautismo, simboliza lo que nosotros hacemos como decisión cuando conocemos al Señor. Cuando nosotros llegamos, conocemos, se nos revela el Padre, se nos revela nuestro Señor, se nos revela la cruz. Nosotros tomamos la decisión de pasar por las aguas, de bautizarnos. Salimos de un mundo que representa Egipto y nos transformamos, ¿cierto?, al reino de Dios. Nos vamos, nos cambiamos de un reino de oscuridad al reino de la luz. Y esto tipifica el Mar Rojo, el paso, el bautismo. Y así lo dice su palabra en 1 Corintios. También tenemos que entender que cuando nosotros pasamos por este tiempo, estamos en el bautismo. Para nosotros es así como lo acabamos de leer para el pueblo de Israel. Pura felicidad, ¿o no? Estamos contentos, felices, muchos le dicen el primer amor, bailamos, danzamos, queremos que todo el mundo lo conozca, queremos que todo el mundo sepa lo que nosotros hemos conocido, y andamos así como el pueblo de Israel con panderos, con danza, porque la verdad es que estamos felices, estamos contentos, maravillados de todo lo que el Padre está haciendo con nosotros, ¿cierto? Pero después de eso, muchas veces nosotros creemos que cuando conocemos al Señor, que cuando llegamos al reino, que cuando lo amamos se van a acabar los problemas, se van a acabar las situaciones, y no es así. Y no es así. De hecho, en Mateo 4, la palabra hablando de Jesús dice que Él fue bautizado y que después del bautismo el Espíritu lo llevó al desierto. Sabemos que el desierto es la prueba. Sabemos que el desierto es un lugar de dificultad, ¿verdad? Ya lo hemos conversado. Y Jesús, después del bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Es lo mismo que estamos leyendo.
después de atravesar por las aguas, el pueblo es llevado nuevamente al desierto de Shur, que además significa pared, que significa obstáculo, que significa dificultad, al desierto de Shur. Cuando seguimos en la palabra, estamos leyendo que dice que ellos, cuando fueron llevados por el desierto, caminaron 3 días y tuvieron sed. Nosotros necesitamos más o menos aproximadamente 2 litros de agua para mantener nuestro metabolismo basal. Si a eso agregamos ejercicio, que en este caso es caminata, y agregamos también el calor, porque dice la palabra que había una nube, y yo sé que la nube los cubría del sol, para que no se quemasen, para que no sufrieran de ese sol que los quema insoportable, ¿verdad? Pero el calor lo tuvieron que vivir igual, porque el calor es del ambiente. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de conocer el desierto natural. Nosotros tenemos aquí en Chile la bendición de tener el desierto más árido del mundo. Yo viví en Iquique y además en Antofagasta. Conozco el desierto. Conozco la tierra. Conozco lo árido, lo seco, donde nada crece. Donde es muy... Uno puede mirar y ve hacia el horizonte, ve tierra, 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 tierra y tierra. Uno tiene que amar el desierto para poder disfrutar de ese lugar. A mí me gusta caminar y nosotros salíamos a caminar y llegábamos a quebradas, llegábamos a valles, a oasis, también conocimos. Pero no tuvimos que vivir lo mismo que vivió el pueblo de Israel, ¿verdad? 3 días caminando sin agua. Me imagino que como además bailaron y danzaron y cantaron, tienen que haber utilizado el agua que ellos allá llevaban. Entonces necesitaban de agua, necesitaban beber. Y así como Jesús cuando fue llevado al desierto, dice la palabra que cuando tuvo hambre, el enemigo se le apareció. Y lo primero que le ofrece es alimento. Asimismo, al pueblo de Israel, dice que ellos tenían sed, 3 días de caminar. Y de repente ven este lago, este río, este lugar donde había agua, pero el agua era imbebible. El agua era un agua amarga. Era un agua que ellos no podían tomar. Entonces comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar en contra de Moisés. Nuevamente el pueblo se había olvidado de todos los prodigios que había hecho Dios. Si Dios con su brazo fuerte hizo tantas cosas con ellos mismos, abrir el mar, ¿no sería más fácil darles agua que abrir el mar? Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Olvidamos lo que el Padre ha hecho con nosotros. Y es más fácil quejarnos. Es más fácil mirar la dificultad, mirar el problema, que poder buscar, orar y pedir nosotros mismos oración al Padre. ¿Sabe que cuando yo era niña, yo recuerdo acercarme a los riachuelos, a los estanques que habían? Y recuerdo que lo primero que yo veo cuando yo me acerco, sin la intención de beber agua, pero yo me acerco, lo primero que yo veo en el agua es mi reflejo. Y el agua, en este caso el estanque aquí, o el riachuelo, o el lago, este lugar de agua amarga, mara, representa el reflejo de lo que hay en su corazón. Refleja lo que hay dentro, lo que trajeron de Egipto,
refleja lo que nosotros somos, nuestra vieja manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir. Nosotros somos personas que hemos vivido toda una vida lejos del Señor, fuera de sus normas, de sus estatutos, de sus principios, haciéndolo a nuestra manera. Y cuando llegamos al Señor, nosotros tenemos que ser confrontados a nosotros mismos, porque el Padre necesita que nuestra mente sea transformada, que seamos transformados. Y para eso es esta prueba, para eso es este desierto, para llevarnos hasta Mara, a reflejarnos a nosotros mismos, que hemos traído de Egipto. Porque para el pueblo de Israel, el mundo anterior era Egipto. Ellos vivieron esclavizados más de 400 años. Y todo lo que tenían en su mente era la esclavitud. Todo lo que traían era el dolor, angustia. Todo lo que pudieron vivir todos esos años en Egipto. Y llegan y de un día para otro atraviesan el mar y se transforman en libres. Pero no tenían una mente libre. Asimismo, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros sabemos que la mayor lucha que nosotros tenemos y vamos a tener es entre nuestra mente entenebrecida y el espíritu vivificado. Porque nuestro espíritu ha renacido, pero nuestra mente tiene que ser transformada. Y transformada por la palabra, transformada por el conocimiento de su palabra, de su verdad. Nosotros venimos de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de Roma. Todo lo que nosotros hemos aprendido es de un conocimiento humanista, centrado en el hombre, centrado en nosotros. Y además, todo un conocimiento y un pensamiento que ha sido edificado a través de las circunstancias, las dificultades, los problemas, y he tratado de salir de todo eso con mis propias fuerzas. Entonces han hecho de mí estructuras mentales, estructuras difíciles de quitar. Entonces Mara representa el reflejo que traigo de Egipto, que aún tiene que salir de mí, de lo que traigo de atrás, de lo que viene de la antigua forma de vivir. Dios necesita confrontarnos a nosotros mismos. Dios necesita que yo aprenda a salir, aprenda a sacar de mí lo que hay en mí. Mire, la palabra dice en Éxodo 1:14, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Este era el pueblo de Israel. Ellos lo que más traían arraigados era la amargura. Por lo tanto, el agua representaba lo que ellos traían y lo que necesitaban que fuera transformado. El agua refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el pueblo dice: ¿qué beberemos? Y recién leíamos: Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeras atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a
sus mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Yahweh Rafa, tu Dios sanador. Dios entregó estatutos, Dios les entregó una palabra de vida, Dios les entregó un agua vivificada. Dios transformó esa agua amarga en un agua dulce. Dios transformó a través de su palabra el agua. El Señor necesita cambiar y transformar el agua. Y para eso Él les pide que oigan atentamente, que oigan inteligentemente. La palabra utilizada aquí en el hebreo es la palabra Shema, que significa oír inteligentemente, atentamente, pero también significa escuchar, atender, obedecer y publicar. Nosotros debemos obedecer. Cuando obedecemos la palabra, entonces comienza en nosotros una transformación, no un cambio. Los cambios son temporales, las transformaciones son eternas. Nosotros necesitamos ser transformados a imagen y semejanza del Señor. Necesitamos sacar las estructuras mentales, necesitamos deslastrarnos de todo lo que traemos de antes de conocer a nuestro Padre, que lo hemos tomado, que lo hemos hecho vida para nosotros, pero que no es lo que el Padre quiere, no es parte de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, no está dentro de sus mandamientos, estatutos, de lo que Él quiere dentro de su palabra. Su palabra, la palabra escrita, es nuestra constitución, es lo que nos va a guiar a nosotros para poder establecer su reino aquí en la tierra. Así como llegamos, no podemos hacerlo. Necesitamos ser transformados. La palabra dice, ¿qué beberemos? Dice el pueblo. En Juan 4 habla de la mujer samaritana. Sabemos que en ese tiempo los judíos con los samaritanos estaban en conflicto constantemente. Ellos no se hablaban entre ellos. Ambos amaban a Dios. Ambos estaban esperando al Mesías. Pero ellos no se hablaban. Y dice la palabra que Jesús iba caminando con sus discípulos. Sus discípulos fueron a comprar comida y él se quedó descansando al lado de un pozo, del pozo de Jacob. Y llega una mujer samaritana a sacar agua y él le pide agua. Y ella le dice, ¿pero por qué me hablas si yo soy samaritana? Y él le dice, si tú supieras quién yo soy, me pedirías del agua. Lo vamos a leer. En Juan 4, del 10 al 14, dice, respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiese del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que brote de nosotros, aguas de verdad. Mire, nosotros somos 60% agua, nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos agua, nosotros moriremos. Y necesitamos que de nosotros salga agua viva. Aguas cristalinas, aguas dulces. Cuando el Padre le muestra el árbol que tiene que tirar Moisés al agua, los estudiosos dicen
que esa vara en algunas traducciones o árbol en otras representa la cruz, porque el agua representa al Mesías. El agua representa lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque la cruz cambia nuestra amargura en felicidad, nuestra amargura en dulzura. Transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Transforma nuestra vida, nuestra antigua manera de vivir, en una vida vivificada. Y dice la palabra, recién lo leíamos, dice, y el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que el Padre nos dé, lo que el Padre nos entrega, esa agua que Él es, que Él derrama sobre mí, va a saltar para vida eterna, para derramar a los que están a mi lado. Cuando en mí hay una transformación, cuando en mí hay una nueva vida, cuando vuelvo a renacer en el Señor y viene una transformación de todo lo que yo fui, entonces yo puedo ser agua con Él y puedo entregar y puedo derramar del agua que yo bebo y que nunca tendré sed. Amado, sea muy bendecido con esta palabra, que pueda seguir profundizando esta palabra, pudiendo entrar en lo profundo, en la profundidad de esta palabra, de poder ser esta agua viva que el Padre derrama sobre nosotros. Él es el agua viva. Él es el agua que nos da de beber para vida eterna. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, en esta hora te damos gracias por ese amor infinito, porque tú eres fuente de agua viva, el que nos vivifica cada día, el que nos alimenta cada día, el que cada día nos entrega aguas salutíferas, aguas de sanidad, aguas de bendición, corrientes de agua cristalina, dulce, que podemos derramar a los demás para poder habitar, Señor, habitar en ti y contigo. Padre del cielo, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre y declaramos, Padre, que tú eres nuestra fuente de agua viva, nuestra fuente que se vivifica en nosotros para llenarnos, para inundarnos de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Amén, amada. Sean muy bendecidos todos y shalom, nos estamos viendo.